Muy bien. Quiero en el final, por supuesto, referirme al episodio de la Presidenta de la República, el episodio de la operación de la Presidenta y de todo lo que se ha generado una vez que la Presidenta se fue de alta y esta controversia diagnóstica. Ustedes saben que ayer hubo un comunicado del Hospital Universitario Austral intentando desmentir mucha de la información que hemos dado aquí y que he dado personalmente yo. En relación a esto quiero decir lo siguiente, y esto es lo que voy a explicar. Ratifico plenamente lo dicho y el comunicado de ayer de la Universidad Austral no hace más que reforzar esta ratificación y creo que debería generar un nivel de reflexión muy importante por parte de las autoridades del Hospital Austral, de la Unidad Médica Presidencial y de todos los involucrados en este episodio que ha sido, la verdad, ha puesto bochorno a la medicina argentina. El primer dato, por supuesto, me alegra profundamente que la Presidenta no tenga un cáncer. Esa es una muy buena noticia para la Presidenta, para su familia y también para el país, porque es importante que el Presidente esté en muy buen estado de salud y complete su mandato. Así que esto lo quiero decir claramente. Lo segundo que quiero decir es que llama mucho la atención que el Hospital Universitario Austral haya dado un comunicado explicando lo que pasó 4 días después del alta. 4 días le llevó armar un comunicado para supuestamente desmentir lo que informaban los medios. Es realmente poco creíble y poco serio. Voy a ir a algunos de los puntos, en realidad cada uno de los puntos del comunicado. El primer punto habla que, palabras más, palabras menos, ante la escasez de material que tenía la muestra tomada el día 22 de diciembre, dice, no hubo ningún otro diagnóstico, se confirmó el diagnóstico de carcinoma papilar. Quiero decir lo siguiente, después de producido el diagnóstico original, la doctora Melissa Lencioni, del equipo del doctor Sacco, fue a ver las muestras que se habían tomado de la biopsia. Allí la doctora Lencioni dijo, caramba, yo no hubiera sido tan categórica con este diagnóstico, no le hubiera puesto carcinoma, hubiera hablado de neoplasia. La neoplasia es un tumor que puede ser benigno o maligno. Así que la duda diagnóstica apareció. Y quiero decir lo siguiente, refiriéndome al primer punto del comunicado, que habla de él ante la escasez de material. Digo, si había escasez de material, ¿por qué no se tomó otra muestra de la Presidenta para tener una certeza mayor del diagnóstico que se le hacía? En el segundo punto se describe la operación, ¿no es cierto? Y lo que había, y se dice que se encontró en el lóbulo izquierdo un nódulo palpable. Ustedes saben que el informe original hablaba de un nódulo en el lóbulo derecho. En el informe de la Austral se dice que durante la operación se encontró un nódulo palpable también en el lóbulo izquierdo. Llama mucho la atención que un nódulo palpable, cuando un nódulo es palpable tiene un tamaño apreciable para ser diagnosticado por el tacto. Llama la atención que un nódulo palpable haya pasado inadvertido a la ecografía original que se le hizo. Es muy curioso. Bien, sigo con esto. Y teniendo en cuenta entonces que ese primer diagnóstico histoanatomopatológico fue considerado un falso positivo. Un falso positivo, ese primer elemento diagnóstico. Queda claro que lo que se le hizo a la Presidenta fue la extirpación de la glándula tiroides, la extirpación de los ganglios linfáticos de la zona, y una vez completado esto, se le hizo un estudio biópsico. Esto no es de práctica. Lo que es de práctica es lo que se llama la biopsia intraoperatoria, es decir, el cirujano abre, ve a la glándula, al órgano, y va tomando en las zonas donde está la lesión muestras de tejido para que después el patólogo le diga, mire doctor, haga una biopsia por congelación,
mire doctor, aquí hay tejido maligno, tomemos una muestra de allá, tomemos una muestra de aquí para confirmar el diagnóstico. Completado ese proceso, se decide si se remueve el órgano o no. Aquí lo que queda claro, en esa parte que dio la universidad, que se removió el órgano, la glándula tiroides y los ganglios, y después se hizo el estudio de biopsia. Cuando vamos a analizar el estudio de la biopsia, hecho allí había 3 patólogos en el quirófano, dice que fundamentalmente se encontró una neoplasia folicular, neoplasia es tumor, en el lóbulo derecho y una neoplasia folicular sospechosa de malignidad en el lóbulo izquierdo. Pero que después, dice, los estudios histológicos demostraron que era negativo. Digo, otro falso positivo. Al primer falso positivo, en donde había escasez de material, se le agrega un segundo falso positivo ya sin escasez de material, porque los patólogos tenían toda la glándula a su disposición. Digo, 3 patólogos también se encontraron ante un segundo falso positivo. Les quiero decir que esto lo he consultado con patólogos muy expertos y me dicen, miren Nelson, es ultra harto excepcional y es casi increíble. Es decir, los 2 patólogos primeros, la citóloga que envió el doctor Sacco, otros 2 patólogos que lo vieron casi a modo de consulta off the record, más los 3 patólogos del quirófano, 8 patólogos, digamos, cayeron en 2 falsos positivos. Es realmente muy llamativo. Fíjense además que no hay información oficial de cuál fue el hallazgo citológico, es decir, las células que componían ese nódulo folicular sospechoso de malignidad en el quirófano. No hay informe. Y después, todo, afortunadamente para la presidenta, con 2 falsos positivos, un nódulo sospechado de malignidad, una primera biopsia sospechada de malignidad, se encontró que afortunadamente era benigno.